Este es el primer video que corresponde al capítulo 6 de Gerchunov y Lyach. Eh, Me decidí a hacerlo porque luego de haber dado en la clase me pareció que quedaba todo muy junto, confuso y que no se entendía nada, así que preferí preparar estos videos. Voy a hablar en este primer video sobre cómo llega Frondizi a la presidencia, algunas circunstancias políticas muy puntuales, todas las que se relacionan con la política económica, y después voy a hablar así en general sobre qué es la ideología desarrollista y cómo se aplicó durante los 4 años que duró el gobierno de Frondizi. Si nosotros recapitulamos, vamos al año 1955, año en que se da un golpe de Estado contra el general Perón, donde es derrocado el general Perón. Este golpe de Estado participaron, además de, obviamente, los militares, los grupos terratenientes, que habían sufrido en la primera presidencia de Perón la política del IAPI, y en la segunda presidencia, si bien se había revertido la política del IAPI que los perjudicaba, no era suficiente como para que ellos dejaran de recelar sobre lo que el gobierno pensaba en relación con la renta agraria. Después estaban los sectores medios que van a apoyar el golpe por el autoritarismo que tiene el peronismo básicamente y por su simpatía con el Partido Radical. Y los grandes industriales que están disconformes por el avance que tienen las comisiones internas en el control de las fábricas. Entonces básicamente esos son los sectores que van a respaldar el golpe de Estado en el 55 y que van a respaldar el gobierno de lo que se conoció, esta dictadura que se conoció con el nombre de Revolución Libertadora, que duró desde 1955 hasta 1958. Cuando llegan los dictadores en 1955, el propósito es terminar con el autoritarismo y el golpe se da en nombre de la democracia, a pesar de que todos los instrumentos que se usaron en cuanto a censura y represión no fueron democráticos. Por lo tanto, se van a apresurar a llamar elecciones y en 1958 llaman a elecciones en las que el peronismo está prohibido, es decir, para hacer elecciones en las cuales el 40% de la población no va a poder expresar su opinión libremente. El peronismo está prohibido, por supuesto Perón está exiliado, no puede volver a la Argentina y el peronismo no va a poder participar en las elecciones hasta 1973. Tenemos un periodo que va desde el 55 hasta el 73, en donde se alternan dictaduras, como la que les estoy contando, con gobiernos civiles que surgen de elecciones con participación restringida, es decir, de elecciones en las que el peronismo tiene vedado intervenir. Cuando se llaman elecciones en 1958, uno de los candidatos radicales que conforma la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, que es Frondizi, va a decidirse y hacer un acuerdo con Perón. Perón está exiliado en Caracas en ese momento. Frondizi manda a un emisario, a Frigerio, que es su principal colaborador e ideólogo del desarrollismo, y se hace un acuerdo entre Perón y Frondizi. Acuerdo que luego se va a discutir, que Frondizi va a negar, que va a decir que no lo firmó, que la firma no era de él, y vamos a entrar en discusiones técnicas, y como casi siempre en la Argentina todo queda en un pantano. Entonces se hace este acuerdo, Perón se compromete a ordenar a sus seguidores para que voten a Frondizi, es decir, el compromiso de Perón es respaldar a Frondizi en las elecciones, y a cambio Frondizi se compromete a una serie de cuestiones. Algunas tienen que ver con el plano personal, que es darle dinero a Perón para que pueda vivir en el exilio, eso se va a concretar. Después tenemos la cuestión vinculada con que el gobierno se compromete a devolver la CGT a los sindicatos peronistas, es decir, que va a proceder a la normalización del movimiento sindical peronista que había sido intervenido
y el gobierno va a llamar a elecciones y se supone que en esas elecciones volverán a ganar los sindicalistas peronistas. Esta es otra de las promesas que hace Frondizi. Y finalmente, una promesa que tiene que ver con la política económica, se compromete a dar un aumento de sueldo del 60%. Los sueldos estaban congelados desde hacía un tiempo bastante prolongado, eh, y por eso se decide dar un aumento del 60% que, como veremos, es una cuestión que no va a ayudar para nada a lograr la estabilidad y el crecimiento económico. Pero ese es el compromiso, eso es lo que se acuerda, se hacen las elecciones y triunfa Frondizi con el apoyo de los votos peronistas, ¿sí? Y frente a esto, los militares por supuesto recelan, porque los militares creen que el peronismo es el gran mal que tuvo la Argentina, o que tenía la Argentina en ese momento, y que era necesario impedir por todos los medios la participación de Perón, aunque sea de manera indirecta, y de los peronistas. Por eso las prohibiciones, por eso las persecuciones, de todas maneras no con mucho éxito, como veremos ahora. A pesar de todas estas prohibiciones, Frondizi gana las elecciones y tiene que cumplir con dos frentes que son contradictorios, que son, por un lado, el peronismo, que le va a exigir el cumplimiento de las condiciones pactadas con Perón, y por otro lado los militares, que van a tratar por todos los medios que no cumpla con esas condiciones y que no permita que el peronismo eh, siga teniendo gravitación en la Argentina. Este es el contexto en el que sube. Esta situación y este enfrentamiento que tiene Frondizi con los militares va a agravarse cuando en 1959 se produzca la Revolución Cubana, surge un régimen comunista en América Latina, y a partir de ahí los Estados Unidos y los militares en toda América Latina van a empezar a sentir el fantasma del comunismo, la posibilidad de que el comunismo o que un régimen comunista se imponga, por ejemplo, en la Argentina, y que termine con el modo capitalista de producción, lo que significa terminar con la propiedad privada y todo lo que eso trae aparejado. A Frondizi se lo va a acusar, a Frondizi y especialmente a su colaborador Frigerio, de tener lazos muy estrechos con el comunismo internacional, de ser agentes soviéticos y ese tipo de cuestiones que en perspectiva histórica resultan bastante ridículas. O sea, Frigerio y Frondizi habían tenido alguna cercanía al comunismo en sus épocas juveniles, y Frigerio tenía buena relación con los dirigentes comunistas, y en el entorno de Frigerio había algunos que tenían un pasado más comunista que el que tenía Frigerio, pero de ninguna manera en la política, en las medidas que adopta Frondizi, podemos llegar a vislumbrar nada cercano al comunismo. Diríamos que lo contrario, diríamos que, por ejemplo, Frondizi favoreció a la Iglesia Católica, dándole a las universidades privadas católicas, a todas las universidades privadas, pero en ese momento todas eran cercanas a la Iglesia Católica, la posibilidad de extender títulos universitarios con la misma validez que los títulos expedidos por las universidades nacionales. Así que cuando empiezan a examinar y la relación con el capital extranjero y todo lo demás, no es posible vislumbrar algo soviético ni siquiera mínimamente. Pero lo cierto es que los militares creían eso, creían que Perón estaba en relación directa con el peronismo, perdón, que Frondizi estaba en relación directa con el peronismo, y también creían que era un agente soviético. Algunos creían eso, es descabellado, en perspectiva histórica no resulta así, todo queda desmentido por los hechos, pero de todas maneras, ustedes saben que los seres humanos, y especialmente los actores políticos y económicos, se mueven por las creencias y no por la realidad, ¿sí? Entonces, en este caso, esa era la creencia, y Frondizi vivió hackeado entre estas dos fuerzas durante los 4 años que duró milagrosamente su gobierno. Recuerden que el periodo pactado era de 6 años en esa época, va a durar 4.
Quizás en relación con esto, quizás no, la ideología desarrollista lo que propone es un cambio abrupto y acelerado de las estructuras económicas. Este es un punto principal que hay toda una discusión en las economías del desarrollo sobre si es necesario provocar un shock de inversión, que esa sería la propuesta de Frigerio y Frondizi, que se basa en el concepto de gran empuje de un economista, creo que es austríaco, Rosenstein-Rodan, que eso lo puso en 1943, es decir, que para que una economía cambie necesita una inyección masiva de capital, no la reinversión paulatina del ahorro, sino masiva, tiene que cambiar todo rápidamente. Y digamos, ese es un punto. Después están los que dicen que puede ser con el ahorro gradual, como puede ser lo que pregonaba Previch o la Comisión Económica para América Latina. La otra cuestión es que este cambio de estructuras para el desarrollismo argentino se tiene que realizar a través del capital extranjero. El capital extranjero es el que tiene que cambiar estas estructuras. ¿Por qué? Porque el ahorro interno es insuficiente, porque el Estado no lo puede hacer y por eso es necesario recurrir a capitales extranjeros de cualquier tipo, estatal o privado. Va a ser principalmente privado. En un sector en el que se va a utilizar esta estrategia y que va a tener prontos resultados es en el sector petrolero, donde se firman contratos a poco de asumir con empresas petroleras de los Estados Unidos, y esas empresas petroleras van a explotar distintas zonas que antes estaban en manos de YPF, ¿sí? Con el compromiso de luego vender el crudo a YPF, una estrategia similar a la que había intentado Perón con la Standard Oil, pero que le había fracasado por resistencia de sus propios militantes. Entonces, Frondizi lo va a hacer, van a eludir las restricciones que les da el Congreso, y a partir de ahí vamos a tener justamente un cambio muy importante en la explotación petrolera, lo que va a generar que hacia finalizar el gobierno de Frondizi se llegue al autoabastecimiento petrolero. Por lo tanto, se da el ahorro en las divisas que era tan importante y tan necesario, porque tenemos que recordar que el rubro combustibles insumía aproximadamente un tercio o una cuarta parte de todo lo que se importaba en la Argentina. Pero acá tenemos capital extranjero, áreas estratégicas, industria pesada, es decir, aquella industria que reúne dos condiciones. Industria pesada es la industria que requiere grandes inversiones, y a su vez se llama industria pesada aquella que es industria de industrias. Por ejemplo, la industria petrolera, que a partir del petróleo luego lo utiliza la petroquímica y fabrica plásticos, o se lo utiliza en la generación de la energía que luego requieren las industrias para su funcionamiento. La otra condición que lo hace pesado, bueno, dije, grandes inversiones, repito, y que es industria de industrias, ¿sí? Del mismo modo la siderurgia, que después con ese acero se fabrica chapa, y con esa chapa se fabrican automóviles, ¿sí? Entonces, esos son los sectores. El Estado tiene que participar activamente porque es inversión extranjera, por eso no puede decirse que es liberal, digamos, la estrategia de los desarrollistas. Esa industria tiene que instalarse con capital extranjero en los lugares que se arregle con el gobierno le va a fijar ciertas pautas relativas a la producción, también se van a arreglar condiciones impositivas especiales, y fíjense que es el gobierno siempre que está diciendo vas para acá, vas para allá, ningún liberalismo. Además, y esto sí que es nada liberal, o si ustedes quieren antiliberal, se va a prohibir cuando, por ejemplo, se fabriquen automóviles en la Argentina por cuenta de una empresa extranjera, se va a prohibir la importación de vehículos similares a lo que está fabricando esa empresa. Es decir, que lo que se le ofrece como una cuestión adicional es el mercado interno. En el video próximo vamos a examinar la cuestión de los distintos planes económicos que tuvo el desarrollismo. Será el número 2. Este es el 1.